Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Daniel Peveri, soy profe ayudante de la cátedra y en esta oportunidad vamos a estar haciendo algunas aproximaciones al texto de Gretchen Helmke sobre la teoría de la defección estratégica y el comportamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo. Bien, nosotros solemos pensar que el Poder Judicial opera de una manera apolítica o por fuera del mundo político, que si bien sabemos que interactúa con el poder ejecutivo y con el poder legislativo, tendemos a pensar que operaría y tomaría decisiones de una manera neutral, ¿sí? Es decir, manteniéndose por fuera del juego político que lógicamente se da entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. La realidad justamente nos marca lo contrario. Si uno toma, por ejemplo, a los países desarrollados, como la autora menciona en el caso de Estados Unidos, uno puede encontrar que en la interacción entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo existe un alto índice de institucionalidad, es decir, que los jueces tienen mayores certezas de su permanencia en el cargo y también mayores certezas de que sus fallos y sus decisiones serán atendidas y justamente respetadas. Ahora bien, en el caso de los países en vías de desarrollo, esto justamente es algo contrario. Si bien constitucionalmente cuentan con varios recursos institucionales que harían a la idea de su permanencia en los cargos, como por ejemplo que cada uno de sus cargos y sus nombramientos durarían de por vida, que tendrían un montón de protecciones que harían justamente a que tomen sus decisiones con mayor independencia en sus fallos judiciales. En la realidad lo que encontramos es que estos jueces se encuentran muy presionados por el mundo político, muy presionados por el Poder Ejecutivo Nacional y particularmente por el gobierno nacional de turno, ¿sí? Lo cual hace que esos elementos institucionales en la práctica se vean seriamente dificultados, seriamente, les diría yo, recortados, ¿sí? De manera tal que su permanencia en los cargos se vea con cierto grado de incertidumbre. Esto justamente lo que hace es que se amolden de alguna manera a jugar al juego político y que no sean tan independientes del Poder Ejecutivo Nacional y también justamente del Gobierno Nacional de turno, ¿sí? Bien, la teoría de la defección estratégica justamente nos plantea esto, que los jueces, si bien interactúan y están separados del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo Nacional, lo hacen de una manera estratégica, pueden hacerlo tranquilamente de una manera estratégica y oportunista, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, pensemos el siguiente escenario. Si encontramos un gobierno nacional, es decir, un poder ejecutivo nacional debilitado, el cual quizás haya tomado decisiones bastante arbitrarias, el cual, por ejemplo, sea seriamente cuestionado por la sociedad, los jueces, particularmente hablando del nivel de instancia, mejor dicho, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, observando este panorama, tanto social como político, comenzarán a intentar desligarse de ese gobierno nacional de turno, justamente aumentando la cantidad de fallos en su contra, en los cuales justamente la disputa sea entre el gobierno nacional y quizás algún gobierno provincial o digamos también alguna ley controvertida o algún decreto controvertido, ¿sí? Son temas de gran peso político para este Poder Ejecutivo Nacional,
los cuales, si los jueces comienzan a fallar en contra de este Ejecutivo Nacional, es un gran desacato, digamos, a su permanencia y a su mandato prácticamente. Bien, mirándolo desde ese lado, uno lo que observa ahí justamente es la intención de desligarse de este oficialismo de turno, de este Poder Ejecutivo Nacional, para dar un guiño al gobierno siguiente. Y esto justamente tiene que ver que, a pesar de que muy probablemente ese Poder Ejecutivo Nacional haya nombrado a estos jueces, la inestabilidad y la sensación de que sus cargos pueden ser tranquilamente revocados en cualquier momento hace que intenten desligarse de esta situación y a la misma vez emitan con estos fallos contrarios un mensaje favorable de independencia al gobierno sucesor. Es decir, los jueces no tienen tanto miedo del gobierno presente, digamos, de ese gobierno presente, sino que tienen mayor miedo aún del gobierno que lo va a suceder. ¿Sí? Por esto justamente la inestabilidad que se produce a nivel institucional. Lo contrario ocurriría, es decir, no habría un comportamiento estratégico y por lógica la teoría de la defección estratégica no podría probarse si uno observa que mediante un mismo periodo de gobierno la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado en un aumento de casos y fallos en contra de ese gobierno nacional de turno, o, dicho sea de paso, si la variación no es tan apreciable, ¿sí? Si no se verifica un salto cuantitativo muy grande. La autora corrobora a la hipótesis de la defección estratégica observando el último periodo dictatorial, es decir, 1976-1983, el gobierno de Alfonsín, 1983-1989, y el primer gobierno menemista, 1989 en adelante. Ahora bien, ¿qué se observa? Si uno tiene en cuenta, al finalizar el gobierno de facto de Vignones sobre todo, ya en el cuadro nos muestra que durante la permanencia de Galtieri, 1982 en adelante, hasta el 83, el aumento de fallos contrarios a la toma de decisiones por parte de la dictadura comienza a aumentar. Es decir, los jueces comienzan a desligarse de esas decisiones del Ejecutivo Nacional. Si uno observa en el caso de Alfonsín, ocurre lo mismo casi al finalizar su mandato, desde 1988 a 1989. Aún así hay algo muy interesante, y es que justamente si uno observa al comienzo del gobierno de Menem, los fallos continuaron regularmente en aumento. ¿Y esto por qué? Porque justamente los jueces seguían observando un contexto social de aguda crisis, ¿sí? Es decir, seguían observando inestabilidad política. Ahora bien, esto justamente nos dice que cuando la economía se mejora a partir de la posconvertibilidad, es decir, una vez que la convertibilidad se vuelve ley, los fallos en contra, como ustedes observarán en el texto, comienzan a bajar paulatinamente. ¿Eso qué significa? Que el gobierno nacional, ese poder ejecutivo, se volvió fuerte, ¿sí? Y que frente a esa fortaleza los jueces observaron una mayor estabilidad institucional. Por lógica, menos amenazados estuvieron en sus cargos, ¿sí? Lo cual justamente también hay que decir una cosa. Si uno considera a esta relación entre el Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con este Poder Ejecutivo Nacional, uno tiende a pensar que el Poder Ejecutivo de turno, por lo general, este gobierno de turno, lo que hace es constantemente
acomodar a la corte a su medida, ¿sí? Tratando de justamente hacer una corte amiga, podría decirse. Y la moraleja de todo esto es que quizás en un momento de suma vulnerabilidad de ese gobierno nacional de turno, un poder ejecutivo tranquilamente que necesitaría el respaldo y el silencio de una Corte Suprema de Justicia, probablemente no lo obtenga, ¿sí? Probablemente incluso sea la misma Corte Suprema de Justicia la que indirectamente contribuya a debilitarlo más, ¿sí? Más aún de lo que ya está. Así que recuerden, si bien es cierto de que el Poder Ejecutivo Nacional, sobre todo hablando de países en vías de desarrollo, suele ser un poder ejecutivo fuerte, suele jugar un rol político muy fuerte, también es cierto que el Poder Judicial, hablando sobre todo de la Corte Suprema, puede tranquilamente, cuando menos quizás ese ejecutivo se lo espere, quitarle la mano, ¿sí? Y comenzar a pronunciarse en contra con sus fallos y aumentar, dicho sea de paso, el pronunciamiento en contra de las decisiones que tome ese Poder Ejecutivo Nacional o también de sus conflictos y tensiones a la misma vida política, ¿sí? Así que bueno, esto fue todo, espero que les haya sido de utilidad y recuerden, cualquier consulta pueden hacerla en las aulas y deseo que tengan una linda cursada.